Bueno, chicos, vamos a empezar con los dos primeros capítulos de lo que sería esta introducción un poco a las vanguardias para que entendáis el cambio que supusieron a principios del siglo XX. Para eso me voy a tener que remontar un poco atrás para que entendáis concretamente qué es lo que van a romper las vanguardias. Está muy bien decir que las vanguardias rompen con la tradición artística, pero sin embargo, si no entendemos un poco en qué consistía esa tradición, pues realmente nos quedamos un poco perdidos. Vale. Bueno, pues digamos que hasta el siglo XIX, vamos a cortar este primer vídeo, lo vamos a cortar en el romanticismo, porque supone un cambio también muy grande dentro de la mentalidad. Digamos que todo lo que era el arte en general, yo aquí me voy a centrar sobre todo en la pintura, digamos que era un arte que llamamos figurativo. ¿Qué significa esto de figurativo? Pues que digamos que planteaba que tenía que haber una coincidencia entre lo representado en la obra de arte por un lado y la realidad por otro. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si nosotros veíamos un paisaje, ese paisaje se tenía que parecer, digamos, al entorno natural que estaba ahí representado. Si veíamos la cara de un señor, esa representación se tenía que parecer al señor que había sido representado. Entended esto de la representación, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vemos un retrato de Carlos V o cuando vemos una foto del rey, sin ir más lejos, ¿de acuerdo? Eso no es el rey, es lo que llamamos un icono, ¿de acuerdo? Es un signo en el cual existe un parecido entre lo representado, es decir, el objeto real, y, digamos, el objeto que nosotros percibimos, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en una foto del rey. Si nosotros le damos la vuelta a la foto, no vemos la espalda del rey. La foto es más pequeña que el rey, está en solo 2 dimensiones, mientras el rey está en 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no debemos confundir lo representado con la representación, ¿de acuerdo? Lo representado es el señor real, la representación sería el cuadro que nosotros percibimos. Vale. Esto en principio, cuando hablamos de cosas contemporáneas, es más o menos sencillo. Yo veo, por ejemplo, un retrato de Antonio Banderas y digo, pues se parece o no se parece. O incluso cuando es una caricatura, ¿de acuerdo? Pensad en las caricaturas, por ejemplo, pienso en el Príncipe Carlos, espero que se cure del coronavirus, yo digo, como siempre se le representa con unas orejas tremebundas, porque digamos que es el rasgo que más, digamos que más marcado de su físico. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando representamos otro tipo de elementos es mucho más difícil saber cómo demonios identificar a ese señor. Pensad, por ejemplo, en lo que sería la mitología o pensad en lo que sería la religión. Es decir, en ambos casos estamos hablando, por ejemplo, de seres que en principio no tienen una entidad real. Tanto los dioses de la mitología griega o romana como los santos, pues evidentemente no están vivos, vamos a dejarlo así, no voy a decir que no existen, Dios me libre, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que para que nosotros podamos reconocer a estos señores tenemos que utilizar una serie de códigos. Estos códigos se llaman habitualmente iconografía. La iconografía son elementos que nosotros introducimos en una determinada imagen para que la persona que la percibe pueda identificar qué es lo representado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros vemos a un señor que está montado a caballo, vestido de romano normalmente, con una lanza matando un dragón y al fondo de la imagen hay una señorita gritando o llorando o rezando, nos resulta bastante fácil identificar a ese señor con San Jorge. Nosotros no hemos visto nunca a San Jorge, pero ¿qué es lo que sucede? Que de la leyenda de San Jorge nosotros tomamos el elemento en que tiene que matar al dragón para liberar a esa doncella y sencillamente le representamos en ese momento. Es decir, cuando nosotros vemos dragón, lanza, caballo y romano encima del caballo, decimos, pues San Jorge. Puede que sea a lo mejor otro santo guerrero, pero es raro que nos equivoquemos. Vale, pensad por ejemplo en las representaciones de la Virgen. En las representaciones de la Virgen, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos normalmente a una señora con una túnica que se nos dice que es la Virgen. Sin embargo, dentro de esas vírgenes, nosotros podemos encontrarlas castañas, morenas, rubias, podemos encontrarlas de 1000 maneras, de 1000 edades distintas. Es decir, y probablemente muy pocas se parecen entre ellas. ¿Cómo sabemos que es la Virgen? Por lo que os decía, por esta iconografía. La iconografía, por ejemplo, si nosotros vemos una Virgen de la Esperanza,
¿Por qué sabemos que es la Virgen de la Esperanza? Pues normalmente porque suele aparecer embarazada y suele aparecer vestida de verde. Sin embargo, en la Inmaculada Concepción suele aparecer con la túnica, una túnica azul, y suele aparecer representada encima de una media luna y pisando una serpiente. ¿De acuerdo? Así sabemos que una es la Inmaculada y la otra es la Virgen de la Esperanza, sencillamente. Es decir, se trata de que podamos identificar a estos personajes. Con los dioses griegos lo mismo. Si vemos a un tío con un rayo así puesto, pues es Zeus. Si vemos a uno que lleva un tridente enorme, pues ese es Poseidón, ¿de acuerdo? O Neptuno, dependiendo de que sea romano. Es decir, son códigos para que nosotros sepamos de qué se nos está hablando, ¿vale? Luego, independientemente, el modelo, la persona que hace de Virgen o que hace de San Jorge o que hace de Neptuno, pues puede ser cualquier persona, ¿de acuerdo? Es decir, pensad, por ejemplo, en un caso de Caravaggio. Caravaggio, cuando representa la muerte de la Virgen, tuvo problemas bastante grandes con la Iglesia porque había representado, digamos, la imagen de la Virgen, tomó a una prostituta que había aparecido ahogada en el Tíber, ¿de acuerdo? Entonces la reconocieron porque era un hecho muy contemporáneo. Y, digamos, se armó un escándalo bastante grande por haber utilizado una prostituta para representarla, ¿de acuerdo? Pensad, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la Virgen, es decir, a nosotros se nos suele representar de unas determinadas maneras, ¿de acuerdo? Se nos representa, por ejemplo, en el momento de la anunciación, cuando el arcángel San Gabriel le anuncia que va a dar a luz al Hijo de Dios. O la podemos ver en el momento de la visitación, es decir, cuando visita... no recuerdo a quién, ya os digo, para decirle que van a hacer el Mesías. O se nos representa con el niño en brazos, es decir, se nos representa de una serie de posturas determinadas, igual que Jesucristo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Jesucristo tenemos normalmente en la cruz. ¿Cómo sabemos que ese señor que está en la cruz es Jesucristo? Pues bien, porque digamos la cruz está en su posición normal, arriba lleva el cartel INRI, lo que se llama el titulum, aparece con una corona de espinas y aparece, digamos, con lo que se conoce como el paño de pureza. Es decir, la parte que, digamos, le tapa las vergüenzas, por así decirlo. Si esta cruz aparece de otra manera, por ejemplo, dada la vuelta, el crucificado no es Jesucristo, sino que es San Pedro. ¿De acuerdo? Si la cruz es en forma de aspa, entonces es San Andrés, ¿de acuerdo? Es decir, que depende un poco de todo lo que nosotros nos vayamos a encontrar en ese tipo de imágenes para reconocer a la figura o no, ¿vale? Bueno, pues esto yo digo que se extiende aproximadamente hasta el siglo XX sin prácticamente ningún tipo de cambios. Incluso hoy en día, cuando se representan los santos, se representan, por ejemplo, de esta manera. Van a surgir estilos, como por ejemplo el paisaje, que el paisaje no va a surgir casi hasta el siglo XVIII, luego va a tener un éxito bastante grande en el romanticismo, porque normalmente el paisaje no se consideraba como tal. Es decir, porque el paisaje pues era la naturaleza, que era algo que tal. Lo único que servía habitualmente era como marco para determinadas escenas, pero en el siglo XVIII aproximadamente es cuando se empiezan a pintar los paisajes por sí, es decir, los paisajes un poco como los vemos hoy en día. Va a surgir el retrato pensad que realmente surge más o menos en el Renacimiento. ¿Y por qué va a surgir el retrato? Pues surge por una razón muy sencilla, es decir, cuando digamos los poderosos desean que su imagen quede para la posteridad. ¿Cuál es la mejor manera? Pues contratar a un buen pintor y que ese pintor nos haga un retrato. Pensad en algo como es, por ejemplo, el retrato. El retrato, en principio, nos puede parecer algo muy sencillo. Cogemos al señor, pum, pum, y como cuando sacamos una foto de carnet, ¿no? Sin embargo, en los retratos había códigos muy importantes. Por ejemplo, si nosotros vemos todo lo que son los retratos de los Austrias, vemos que todos están en la misma posición. Si vemos, por ejemplo, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, podéis ver que todos ellos están en la misma posición de escorzo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al rey se le representaba de esa manera, concretamente porque era el rey. Otros podían optar a otro tipo de posturas, pero no a esa. Lo mismo, por ejemplo, el hecho de lo que eran los retratos ecuestres a caballo. Es decir, los retratos ecuestres normalmente se representaban únicamente a los reyes. ¿Por qué a los reyes?
porque suponía que eso que estaban dominando era la máquina del Estado, no era un caballo en sí. Sin embargo, a partir del Duque de Lerma empezamos a encontrarnos con retratos, aquí en España concretamente, ¿de acuerdo? Empezamos a encontrarnos con retratos secuestres de otras personas. ¿Por qué? Porque lo que nos están contando esos señores es que ellos son los que realmente mandan. Por ejemplo, el Duque de Lerma, el Conde Duque de Olivares. Yo digo, pero normalmente los caballos de estas personas suelen ser, digamos, más formalitos que los de los reyes. Los de los reyes suelen aparecer encabritados y moviéndose y no sé cuánto. Pero, sin embargo, por ejemplo, los del Duque de Lerma o esta serie de personajes aparecen bastante más tranquilos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya digo que hasta el siglo XIX, podemos decir, todo esto se va a representar de una manera habitual. ¿Cuál era, de una manera más o menos similar? ¿Cuál era esta manera? Digamos, la del parecido. El parecido, ¿cómo se buscaba? Pues sobre todo trabajando a partir del dibujo. Es decir, primero se hacía, digamos, el contorno de la figura y luego, digamos, se iba rellenando de la manera más fidedigna posible. Sin embargo, a partir de finales del siglo XVIII eso empieza a cambiar un poco. Sin embargo, ya en el siglo XVIII tened en cuenta que es donde se van a poner un poco las reglas de lo que hoy podríamos llamar la pintura. ¿Cuáles van a ser estas reglas? Pues las que se suponía que habían puesto Aristóteles, Horacio, digamos toda esta gente, digamos los grandes sabios de la antigüedad grecolatina. ¿En qué se basaba? Pues básicamente en la escultura que había sobrevivido de esa época, porque por ejemplo de la pintura griega antigua no tenemos nada. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de los grandes pintores griegos, pues se habla un poco basándonos en lo que dejaron escritos contemporáneos o gente que escribió 200 o 300 años después de la muerte de estos y nos cuentan pues ahí unas leyendas bastante curiosas. Pues ya os digo que según estas reglas, digamos, se estableció lo que se conoce como pintura académica. De la pintura académica os hablaré con más calma en el siguiente vídeo, porque digamos que va a ser precisamente esta pintura académica llevada a lo salvaje la que va a provocar un poco la aparición de estas nuevas vanguardias. Pues yo digo, pues me interesa que os quede sobre todo claro de este vídeo más o menos lo que es este concepto de la, digamos, de la figuratividad, ¿de acuerdo? Es decir, ese hecho, no sé cómo explicarlo, esto que hace que cuando nosotros vemos un cuadro rápidamente lo identifiquemos con un objeto de la realidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver que concretamente una de las claves de la vanguardia va a ser precisamente la aparición de lo que se conoce como la pintura abstracta. Esto nos quedan todavía un par de vídeos para llegar. ¿De acuerdo? Pues en el siguiente vídeo, insisto, hablaremos de la situación un poco a lo largo del siglo XIX y de esas consecuencias del academicismo del siglo XVIII. Venga, chicos, un abrazo a todos.